Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos todos los de la preciosa sangre, todas las personas que se van a unir en la oración, todos aquellos que están viendo esta formación a través de los videos. Soy el Padre Frankie Cancimance de la Arquidiócesis de Villavicencio. Tengo ya 18 años de ordenado y de trabajar como sacerdote. He trabajado aquí en Colombia, en Villavicencio, esta arquidiócesis, en Bogotá. He sido misionero también en Putumayo, en algunas otras partes de aquí de Colombia y he estado también en el exterior trabajando. Bien, hoy el tema nuestro va a ser el don del entendimiento. Entonces, para este don del entendimiento, quisiera pedirle justamente al Espíritu Divino que nos ayude a este momento, que Él sea quien nos ayude a comprender este don maravilloso. Ven, Santo Espíritu de Dios, acompáñanos en este momento de formación, de oración. Ven, oh Santo Espíritu, llénanos con la luz de tu entendimiento, ese entendimiento que nos va a permitir acercarnos a la Sagrada Escritura y también a todas las personas. Ven y llena con tu gracia, de la gracia del entendimiento, del don del entendimiento, nuestra vida, nuestra familia, esta espiritualidad. Guárdanos y protégenos. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El don del entendimiento. Entonces estamos en nuestro libro, en el capítulo octavo, y el don del entendimiento como tal, pues voy a hacer una reflexión general. Los que tienen el libro, pues irán siguiendo cada uno de los pasos y las meditaciones que están allí. Yo voy a hacer algo general para acompañar pues esta reflexión que ustedes están trayendo. Entonces, para empezar este don del entendimiento, tenemos que empezar a hablar de la persona. Para nosotros es la persona del espíritu quien lo produce. Entonces, la primera pregunta que uno se hace en eso es, ¿quién es el espíritu? Para nosotros, católicos, Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esto no fue tan fácil, ¿sí? Llegar a esta parte de la persona de la Santísima Trinidad. Para nosotros hoy, en este siglo XXI, católicos de este siglo XXI, tal vez lo entendemos más fácil, ¿sí? Porque desde pequeñito nos dieron una catequesis, nos hablaron del Espíritu, del Padre, del Hijo. Siempre nos aprendimos esa frase o ese dogma de fe, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Es decir, que nosotros casi que no tenemos problema ni cuestionamos la presencia ni la definición de persona o Dios del Espíritu. Pero esto no siempre fue así. A partir de la iglesia, cuando la iglesia empieza a caminar después de la muerte de Cristo, tendríamos que ubicarnos, decir, después de más o menos el año 33, y digo más o menos, porque todos los años pues no son exactos, ¿sí? Han tenido algunas diferencias. Hoy científicamente podríamos decir que esos años no son exactos. O sea, uno nunca puede pelear por una fecha de esas, decir, eso exactamente fue en el año 33, la muerte de Cristo. No, hay que recordar que justamente teníamos un calendario que era de 10 meses, que se cambiaron algunos meses, que quinto mes fue cambiado por un emperador, bueno, dicen que no era emperador, por Julio, después Augustus quiso también su mes en el calendario, entonces agosto, ya Quintus y Sextilio se acabaron, el mes séptimo, que sería septiembre, pues ya no tiene nada que ver con el mes séptimo y así sucesivamente. El octubre no tiene nada que ver con el 8 ni el noviembre nada con el 9 ni el diciembre nada con el 10. Después se agregan los otros 2 meses que serían enero y febrero. Todo cambia, ¿sí? Y después el Papa Gregorio en el siglo XVI le hace una reforma a este calendario juliano, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Aún así, científicamente hoy estamos desfasados todavía. Los científicos dicen que estamos desfasados en cuanto al año solar, ¿sí? El año solar se cuenta en los días, minutos y segundos, y todavía tenemos un desfase. Es decir, que con lo del año bisiesto, añadiendo un año cada 4 años para solucionar el problema ahí que teníamos, ni siquiera de esa manera se soluciona. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, más o menos después del año 33, y ahora sí me entenderán por qué digo más o menos después del año 33, porque esa fecha no es que sea así exacta, entonces la iglesia comienza, ¿sí?
Comienza la predicación. Desde lógico que la predicación, hoy justamente estamos en el tiempo de Pascua, ahora que estoy haciendo este video, y en estos días de Pascua, la cincuentena pascual, maravillosamente la liturgia nos ha ido llevando por Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles se ha ido justamente llevándonos catequéticamente el autor, diría yo, para que comprendamos la acción del Espíritu. Entonces, justamente este don de entendimiento tiene que ver con todo eso, comprender las escrituras, comprender el tiempo histórico, comprender también la cultura del pueblo judío, la cultura nuestra, que es muy diferente. Los judíos fueron criados desde pequeñitos, a ellos les dijeron que ellos eran el único pueblo elegido, la única raza elegida por Dios. Ellos desde pequeñitos fueron criados así. Nosotros, en cambio, colombianos, hablo aquí de Colombia, tuvimos la gracia de que no fuimos formados así, en una concepción racista, ¿no? En una concepción de que somos la única raza elegida. No, nosotros no, pero ellos sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque después de la muerte de Cristo, más o menos del año 33, los que quedan son judíos. Y Jesús era judío. Y entonces la predicación no se abre maravillosamente así como Marcos o todos los evangelios nos lo muestran, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que todos los evangelios son una experiencia post-pascual. Fueron escritos ya cuando la iglesia estaba caminando, ya llevaba 30 años, 50 años, 70 años caminando la iglesia. Ya habían ocurrido 50.000 problemas cuando los evangelios fueron escritos. Y es por eso que los evangelios justamente tratan de resolver o afianzar un dogma o una verdad de fe que en ese momento era una herejía o un problema o había una diferencia. Y entonces, maravillosamente ahora estamos en ese tiempo pascual que estoy grabando este video, esta charla. Estamos justamente analizando Hechos de los Apóstoles. Y es maravilloso porque el autor nos va llevando justamente como si quisiera darnos una catequesis del don del entendimiento. Es decir, abrirnos los ojos. Así como en el Evangelio de Lucas, en el camino de Maús, dice que Jesús les abrió el entendimiento. Pues el Evangelio de Lucas, que es la continuación justamente de Hechos de los Apóstoles, decimos que es del mismo autor y es la continuación del Evangelio de Lucas, maravillosamente nos ha ido llevando en estos días para abrirnos los ojos, abrirnos el entendimiento. Entonces, nos dice que después de la muerte de Cristo, que más o menos sería del año 33, y ya les dije que sí, son exactas, no, son posibles, ¿sí? Entonces, después de la muerte de Cristo viene esa predicación y es al mundo judío solamente, ¿sí? Entonces, esa predicación, los apóstoles no entendieron, es posible que los apóstoles no hayan entendido de una que la predicación era para todo el pueblo, para todos los pueblos. Marcos lo escribe, ¿sí? Capítulo 16 de Marcos, y da a todo el mundo y anunciar el evangelio a todos los pueblos. Ah, pero el evangelio de Marcos fue escrito tal vez después del año 64, en la década entre el 60 y el 70, que ni siquiera sabemos exactamente cuándo, pero posiblemente todos los autores de exégesis y hermenéutica bíblica se inclinan por ahí, ¿no? Es decir, que Marcos es una experiencia pospascual, después de 30 años, casi 40 años después de la muerte de Cristo. Después de que la iglesia ha caminado 40 años, Marcos hace una reflexión y escribe, ir a todo el mundo y predica el evangelio. Pero cuando muere Cristo, en el año 33 posiblemente, la predicación se centra es en el mundo judío, porque son judíos. Pedro era judío, Santiago era judío, Tomás era judío, todos eran judíos. Por lo tanto, la predicación se centró ahí, con los amigos judíos, ¿sí? Ellos intentaron convencer su familia, sus amigos judíos, predicar ahí, reunirse en Jerusalén, y no se sabe ni siquiera cuánto tiempo, ¿eh? Pero bastante, tal vez, bastante. Tuvo que ocurrir algo que Hechos de los Apóstoles catequéticamente nos lo ha ido mostrando, y fue justamente que la iglesia comenzó a crecer ahí en el mundo judío todavía. No habían salido, ¿eh? Y entonces comienza a crecer y viene un problema, y es la parte social. Entonces las viudas, dice ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, las viudas de los de fuera,
parece que eran desatendidas, ¿eh? Entonces ya se había abierto el evangelio un poquito a atender las viudas de fuera, ya había creyentes de fuera. Ah, pero ahí es cuando nombran los diáconos para esa parte, ¿sí? Es maravilloso porque ya ahí comienza a estructurarse la iglesia con los diáconos. Entonces, como faltaba alguien que ayudara en esa parte social, se nombran los diáconos, se eligen los diáconos, los 7 diáconos. Entonces, esa iglesia ahí ya es una iglesia un poquito grande, ¿sí? También Hechos de los Apóstoles nos había dicho que anteriormente Felipe ya había ido a Samaria y había predicado el eunuco. Justamente eso sucede después de la muerte de Esteban, ¿no? Que los persiguen, los quieren matar, ellos salen y donde van, pues anuncian el evangelio. Algo malo, la persecución, la muerte de los creyentes, pero algo bueno dentro de lo malo, que salieron a predicar. El evangelio se abrió. Y digo que no fue fácil llegar al mundo pagano porque hay que recordar justamente a Pablo y a Pedro, ¿no? Pedro, como buen judío, no se ha abierto a ese mundo, no ha ido a predicar a los paganos. Prueba de ello es que Hechos de los Apóstoles, ahora en estos días, justamente nos decía esa visión que tuvo Pedro, un manto del cielo y una cantidad de cuadrúpedos, una voz del cielo que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo, no, señor, soy un judío. Yo soy alguien que nunca se ha contaminado con algo impuro. Y la visión le dijo 3 veces, no llames impuro a lo que Dios hizo puro. Es ahí cuando llegan los de Jope, los habitantes de Jope, y lo invitan a que vaya. Y él, como ha tenido la visión, puede ir, porque ya se le ha abierto un poquito el entendimiento, don del entendimiento. El Espíritu ha hecho su obra en Pedro, y es por eso que Pedro se va con los impuros, porque son impuros, ¿eh? Porque es que Pedro es judío. Pedro es judío, no se junta con impuros, y los que vinieron de Jope son impuros, y Pedro termina yéndose con impuros. Es maravilloso el texto de Hechos de los Apóstoles cuando nos coloca justamente a Pedro sacando de sí como toda esa cultura que le han colocado, toda esa enseñanza que le han colocado desde niño, sus creencias desde niño, y cómo Pedro se abre a la acción del Espíritu, al don del entendimiento, y se va con estos impuros. Y va allá y les predica, ¿no? Y entonces, cuando les predica, reciben ellos el don del Espíritu. Y Pedro mismo lo dice ahí, ¿no? ¿Cómo negar el bautismo a quien Dios ya les regaló el don del Espíritu? Pedro hace su discernimiento. Pedro, iluminado con el don del Espíritu, el don del entendimiento, entiende la Escritura, entiende el mensaje de Dios, entiende la revelación, entiende el plan de Dios con la humanidad. Y Pedro se abre a esa acción del Espíritu. No fue fácil, ¿eh? Más adelante nos va a decir que hubo una pelea con Pablo, ¿no? Pedro y Pablo tienen sus diferencias, porque Pedro, mientras no llegaban los judíos de Jerusalén, es decir, los simpatizantes del nuevo, no sé si podríamos decir del cristianismo, pero sí de la nueva propuesta del Mesías, del creer en el Mesías, raza elegida, nación santa. Es maravilloso cómo lo entiende el Hechos de los Apóstoles, ¿eh? Y entonces ahí sí, Pedro deja a los impuros, deja el grupo de los impuros y se va con los puros. Y Pablo de inmediatamente le hace el reclamo, ¿eh? Es maravilloso cómo Hechos de los Apóstoles nos ha ido llevando en esa catequesis. Bien, eso en cuanto a, para entender cómo el don del entendimiento no es algo así como que Dios te manda un rayo de sabiduría, te cae en la cabeza o en la frente y quedas iluminado. Y ahora en adelante hablas bonito y comprendes todo y sobre todo la escritura la entiendes. No, no, el don del entendimiento es el don del Espíritu que te va llevando, si te dejas llevar, y en un sentido de humildad, como Pedro, haciéndole caso a lo que Dios te le dice en su corazón y en sus visiones. Pedro maravillosamente pues tuvo visiones. Nosotros pues no tenemos visiones hoy de ese tipo, de esa categoría, ni teofanías de la categoría como tuvo Moisés con la zarza ardiente que se manifestó, ¿no?
Pero nosotros sí, pues tenemos manifestaciones de Dios, del Espíritu en nosotros, en las demás personas, en el mundo que nos rodean. Entonces, Pedro por fin se abre a la voluntad del Espíritu, al don del entendimiento, y más adelante comprende eso, ¿no? Tienen que hacer un concilio en Jerusalén, posiblemente en el año 48, para lo de eso del judaísmo, apartarnos del judaísmo, dirían ellos, o seguir con el judaísmo. ¿Somos judíos o no somos judíos? Es la pregunta, ¿no? Porque llegó la circuncisión. Entonces algunos decían que había que circuncidar toda esa gente que venía del paganismo. Pablo se opone, Bernabé se opone. Y no somos judíos. Ya no estamos bajo la ley judía, estamos bajo la ley de la gracia. El don del entendimiento actuando, ¿no? En Pablo, en Bernabé, que ya lo habían entendido, que el plan de Dios, salvífico de Dios, el plan salvífico de Dios, era una salvación para toda la humanidad, pero los demás no, ¿no? Los demás discípulos todavía, sobre todo la parte de Santiago, de Pedro, estaban como más tirados a esa parte de conservar todavía su judaísmo. El don del entendimiento, entonces, para decirles en todo esto que hemos dialogado, no es esperar que Dios me mande un rayo desde allá e ilumine mi mente, mi cabecita, y entonces de ahora en adelante soy sabio. Y entonces todo lo que sea relacionado con la Sagrada Escritura ya lo comprendo y ya lo puedo enseñar bien. No, es más humano, es más humano. El don del entendimiento es más humano. Es decir, Dios se abaja. Es maravilloso en la teología eso, ¿no? Dios se abaja. Eso se le llama la kenosis, ¿no? El abajamiento de Dios. Dios se abaja para que el ser humano pueda medio subir, diría yo. San Justino diría que fue Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Es demasiado maravillosa esa frase, pero yo diría que Dios se abaja para que el hombre medio pueda entender. Nosotros con nuestra cabecita, nuestro cerebro, nuestra inteligencia, medio logramos comprender todos esos misterios divinos, ¿no? Es que no es fácil. Para Pedro no fue fácil, su formación como judío no fue fácil. Para nosotros, nuestra formación humana, ¿no? Vas a hablarle de Dios a alguien que no tuvo papá y le dices que Dios es papá. Eso no es fácil. Vas a hablarle de Dios a alguien que no tuvo mamá y le dices que Dios es padre y madre, que Dios es el que lo cuida. Si a él nadie lo cuidó, si a ella nadie lo cuidó, tuvieron fue una mala vida, ¿eh? Tuvo de pronto alguien que le hizo daño en su niñez. No es fácil. Tienes que tener el don del entendimiento para que tus palabras logren llegar a esa persona que no va a ver la realidad como la ves tú, ¿no? Que no ha tenido tu propia historia de vida, porque cada uno de nosotros somos una historia, ¿no? Entonces, el don del entendimiento que estamos reflexionando en este capítulo es eso. Es decir, es muy humano, es divino, porque es Dios quien lo regala, pero se hace realidad en la parte humana nuestra, con nuestra cultura, con nuestros defectos, con nuestras cualidades, con todo esto que tenemos, ¿sí? Con eso es lo que quisiera que en este capítulo 8 se acercaran a ese libro. Hay cosas maravillosas en este libro, que lo tengo aquí justamente, pero que como ustedes lo tienen, lo pueden reflexionar. He hecho esta reflexión de una manera diferente. Me dijeron que la podía hacer de una manera diferente si quería, para que ustedes se acerquen con total libertad a esto que tienen en el libro. Ya con esta parte de reflexión, de ver cómo el espíritu actúa, cómo sigue actuando en nosotros, pues ya ustedes se acercan a esta parte del capítulo octavo de este libro, del don del entendimiento, y ya pues van a tener como una mejor, digo, forma de acercarse al texto. El espíritu, entonces, para concluir, el espíritu es Dios, y eso no estaba claro en los primeros siglos, ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III. Es casi en el siglo IV, a finales del siglo IV, año 381, Concilio de Constantinopla, que la Iglesia viene a decir el Espíritu Santo es Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad. Y de ahí en adelante empezaremos a hablar ya de los dones de la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque antes algunos estaban diciendo que el Espíritu Santo era un don, ¿no? Era una gracia, pero no persona, no Dios. Pero tuvo que suceder 50.000 problemas, herejías, desde lógico, pues hay que entender, no había un catecismo, no había nada escrito, ¿sí?
Los teólogos de la época, aunque no iban a la universidad, ya podíamos hablar de una teología. Los teólogos hacían su interpretación, escribían, comentaban, pero no había un dogma escrito, ¿sí? Es a partir ya de Concilio de Nicea del año 325 que ya empiezan los dogmas, ¿no? Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ese fue nuestro primer dogma, pero para llegar a ese dogma, una cantidad de herejías anteriormente, ¿no? Bien, desearles lo mejor en este tiempo maravilloso de acercamiento a estos dones del Espíritu, este don del entendimiento. Pedirte, Señor, que nos regales el don del entendimiento para escudriñar las Escrituras, para acercarnos a las Sagradas Escrituras y para aplicar eso que en las Sagradas Escrituras está, aplicarlo en nuestra vida y que sea siempre para tu mayor gloria. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, los guarde, los proteja en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.